Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Y así es, mis amigos, ustedes me conocen, soy Guillermo Nuño Reyes y como les he compartido, me conocen como Memo Nuño, y aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes este bonito programa de Testigo del Poder de Dios y poder compartir con ustedes ese mensaje de la palabra. Porque acuérdense que nos dice Jesús en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues gracias a Dios nos encontramos en esta parte del mundo y poder compartir con todos ustedes el Evangelio, el mensaje de la palabra de Cristo. Y también en Hechos capítulo 6, versículo 15 nos dice, estén bien calzados y listos para proclamar el Evangelio. Pues desde aquí, mis amigos, vamos a proclamar el Evangelio para todos ustedes. Espero que tengan sus oídos listos para escuchar el mensaje y su corazón listo para recibir la palabra. Y también en Timoteo capítulo 4, del 2 al 3 nos dice, predica el Evangelio, insiste a tiempo y a destiempo, debatiendo y reprendiendo o aconsejando, siempre con humildad y dejando una enseñanza. Pues aquí estamos, mis amigos, para compartir el Evangelio para todos ustedes en compañía del Señor Rogelio que nos acompaña cada mes. Y pues aquí estamos listos para compartir con ustedes el mensaje de Cristo. Quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando ahorita aquí en Tijuana, para Lucero de la Colonia Postal, para Alejandra González de Otay, para Luis y para Paco y la señora Delia de la Colonia Guaycura, para Jorge, la rondalla San Pedro Nolasco, que unos días más estará aquí con nosotros. También quiero mandar un cordial saludo para Oscar Texon, manda saludos para Mariana y Ana y Rosa Mora Domínguez, que se encuentran en Veracruz, y por su hija Stephanie y su hermano, en paz descanse, Isaías Mira García, que desde el cielo los está mirando. En paz descanse. Y así es, desde el cielo nos miran nuestros seres queridos con el permiso de la voluntad de Dios. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios en compañía del Señor Rogelio, que viene también con esa chispa, con ese ánimo y seguir con ese compromiso, con esa misión de hablarles y compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, Señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con esa misión, con ese compromiso. Yo creo que mientras Dios nos permita seguir con vida, yo creo que tenemos que seguir con ese encargo, con esa misión que todos tenemos, y todo lo podemos hacer para darle la gloria a Dios Padre. Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece, y quien nos fortalece es el Señor. Porque sin Él, mis amigos, no podemos hacer nada. Simplemente nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Sirácides 33:13, como barro en manos del alfarero estamos los hombres, en las manos de aquel que nos ha creado. Trata a cada cual como mejor lo estima. Y así es, Señor Rogelio, empezamos este bonito programa, Testigo del Poder de Dios, con el mensaje que Dios le ha puesto a usted en su mente, en su corazón. Entonces, amigos, pónganse listos para aprender a escuchar y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Buenas noches, Señor Rogelio. Buenas noches. Es un gusto, un placer poder estar aquí en compañía de la Madre Maggie, del Señor Guillermo, en este maravilloso lugar que el Señor ha preparado para que a través de estos medios podamos dirigirnos a ustedes hasta allá, hasta donde se encuentran. A ti que escuchas en este momento, te mando un fuerte abrazo fraternal y te digo que el Espíritu Santo colme nuestros corazones y haga de este lugar y de los corazones de cada uno de nosotros verdaderos templos en donde Él more, y que lo que vamos a compartir sea de enorme beneficio espiritual para ti y para nosotros también. Fíjense que recordarán que hemos estado compartiendo los evangelios. Ya vimos los 3 evangelios primeros, los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el día de hoy
toca un evangelio que es el evangelio del apóstol San Juan, pero es maravilloso, es un evangelio maravilloso. En la medida en que lo tocas, bueno, al menos yo que esta semana estuve leyéndolo y preparándome, tratando de escudriñar en el evangelio, pidiéndole a Dios que me diera la capacidad, la gracia de poder compartir con todos ustedes lo que Él quisiera compartir de este evangelio. Oigan, es un evangelio maravilloso, no tiene comparación, es un libro extraordinario. En la medida en que lo tomas y vas avanzando en él, ya desde el inicio, ya lo compartíamos, recordarán ustedes, ya el prólogo, los primeros 18 versículos de ese primer capítulo son una maravilla. Ojalá que se den la oportunidad de pausadamente leer ese prólogo y van a ver cómo se van a fascinar, de tal manera que no van a querer soltarlo. Son 21 capítulos y es un evangelio que fácilmente puedes leer 2 capítulos en un día. Entonces, a vuelta de 15 días, menos, en 10 días, 12 días, estarás leyéndolo pausadamente, porque es el evangelio que cuando tú preguntas, bueno, yo quiero leer la Biblia, pero ¿qué me conviene más leer? ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Regularmente te dicen que es el Evangelio de San Juan el que debes empezar a leer. Por ahí debes de entrar a la Biblia, por el Evangelio de San Juan. Porque dicen que es un evangelio sencillo, tan sencillo que los niños lo entienden. Y tienen razón. Pero también es tan profundo que los grandes teólogos se maravillan al introducirse en esto que dejó escrito el apóstol San Juan. Ustedes recuerdan que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan la historia terrena de Jesús. Ustedes saben el nacimiento, la vida, los viajes, todo esto que es lo que nos presenta a Jesús en su vida terrena, sobre todo en esos 3 años de ministerio. Pero Juan, no, Juan es otra cosa. Juan nos da la historia celestial, la historia sobrenatural de Jesús. Oigan, el 90% del Evangelio de San Juan no está en los evangelios sinópticos. El 90%. Fíjense nada más. Es un libro celestial, en serio, de salvación. Lean el Evangelio de San Juan, medítenlo. El capítulo 21, al final del Evangelio, nos muestra o nos demuestra que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. El evangelista nos presenta todo un tratado evangelístico y lo único que nos pide es creer. Es lo que nos pide, creer. Este maravilloso evangelio que el evangelista San Juan nos ofrece tiene como requisito el creer. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero encontramos mucha gente que habla de Jesús, aún incluso en escritos, nos hablan de Jesús, pero no lo definen. Y el evangelista San Juan sí nos lo presenta. Él sí nos lo presenta, sí nos lo define, ¿no? El evangelista San Juan nos muestra a un Jesús que es el que nos habla el capítulo 52 del libro de Isaías, en donde Isaías dice que Jesús es Dios. Es el que nos habla el capítulo 2 de Filipenses. Es de lo que nos habla el inicio de la carta a los Hebreos, el primer capítulo de la carta a los Hebreos. El Génesis en su principio, la palabra de Dios. Al principio del Evangelio de San Juan se menciona el principio también, el principio de la creación. Usa la misma palabra.
que el escritor del libro del Génesis usa para hablarnos de ese principio, del principio, del inicio de la creación, de cuando no había nada, Dios creó todas las cosas. Si recorremos el Antiguo Testamento, encontramos que el Antiguo Testamento nos habla de que la palabra que Dios dirige, que Yahvé Dios dirige, escribe o revela, lo hace y lo hace por medio de instrumentos. Pero en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se nos muestra que es un relato de esa palabra que se encarna. En el Nuevo Testamento es el relato de la palabra de Dios que se encarna en nuestro corazón, ya no solamente en piedra como en el monte Sinaí, ya no solamente en una revelación a determinadas personas, sino en nuestro corazón, porque fíjense que el Cristo que nos muestra el evangelista San Juan es Dios hablándonos a todos nosotros, es la representación exacta de Dios. Jesús es, en el Evangelio de San Juan, la representación exacta de Dios que se hace humano y que se encarna en Santa María Virgen. Un Dios que crece en estatura, que crece en sabiduría y que habita entre nosotros. Hebreos 2:14 nos dice lo siguiente. Hebreos 2:14 dice: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Colosenses 2:9 también nos habla de lo mismo, ¿no? De esta encarnación. Un Dios que es también totalmente hombre y que es un Dios que es preexistente, que es coexistente y que es autoexistente. Estas palabras son un poco complejas, pero si leemos el inicio del Evangelio de San Juan nos vamos a dar cuenta que Jesús es estas tres palabras. Estas tres palabras es Jesús. Fíjense nada más el primer versículo del Evangelio de San Juan lo que dice. Dice, en el principio era la palabra. Es preexistente. Antes de la creación ya existía. Y luego dice, y la palabra estaba ante Dios. Es decir, es una persona diferente. Es Dios que existía desde el principio, pero estaba ante Dios. Y luego dice, y la palabra era Dios, es autoexistente. Por eso me atreví a usar estas palabras, ¿verdad? Porque es preexistente, coexistente, porque coexiste con Dios, y autoexistente, porque es Dios. Él no ha sido creado, Él es Dios. Y luego dice el versículo 2, dice, ella estaba ante Dios en el principio. Estaba ante Dios en el principio. Así sin complicarnos con una explicación muy detallada de estas tres palabras que usamos, estos tres términos, en el mismo primer versículo del Evangelio de San Juan encontramos que Él es preexistente porque ya existía antes de que existieran las cosas, es coexistente porque estaba con Dios y estaba ante Dios, y es autoexistente porque es Dios mismo. Al existir antes de la creación, ya te muestra que es eterno. Fíjense, yo una vez hice una pregunta y la respuesta a veces se complica, ¿no? Pero hace 6,000 años, ¿existía Jesús? Como Jesús no, como Jesús humano no,
hace 6,000 años existía la palabra de Dios, el Hijo de Dios, sí existía. Y el primer versículo del Evangelio de San Juan nos lo dice. Él ya estaba con Dios. Es la palabra creadora de Dios, que en Jesús se nos muestra encarnado, Dios en la carne, ¿no? Entonces, antes de que iniciara el tiempo, porque el tiempo empieza con la creación, ahí empieza el tiempo, pues antes de que iniciara el tiempo, Él ya existía. Proverbios 8:27, si lo pueden leer también, apúntenle ahí, léanlo, 8:27 de Proverbios, nos muestra todo esto. Él era Dios, estaba con Dios, es una persona distinta. No es parte de la creación. Él no ha sido creado, Él es Dios. Juan 17, Evangelio del San Juan, en el 17:5, esto es, lo voy a leer porque me encanta esto, dice así, 17:5, ahora Padre, es Jesús hablando, ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Jesús hablándole a su Padre, diciéndole y pidiéndole que le dé la misma gloria que ya tenía Él a su lado antes que comenzara el mundo. De esto estamos hablando, de un Dios que ha existido desde siempre, un Dios eterno que se encarna y se da a nosotros y que habita entre nosotros, que eso es maravilloso, habita entre nosotros, es la palabra de Dios en la carne. Juan 1:14 dice, y el Verbo se encarnó. A veces estas frases, o a veces esto, al no meditarlo, al no profundizar, al no quedarnos con estas frases, se pierden y se escuchan como cualquier otra frase. Pero esto es maravilloso. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Esto es la verdad de nuestra fe. Esto es la verdad de nuestra fe. Que todo un Dios tome la naturaleza humana y que quiera venir a ti, a tu corazón. Oigan, se encarna en María Santísima para hacerse hombre, pero lo que quiere es ir a tu corazón, ir. Esta palabra de Dios quiere encarnarse en ti, quiere tener vida en ti. Esto es Jesús, esto es el Hijo de Dios, buscando estar en ti, en tu corazón, haciéndose vida en ti a través de su palabra. Esto es la verdad de nuestra fe. Dios encarnándose en María Virgen. Fíjense que los capítulos del 14 al 17, para algunos, a mí me gusta esto que he escuchado en algunas ocasiones que han compartido algunos de los predicadores o teólogos, algunos lo llaman el Santo Santorum, el santo de los santos de la Biblia, los capítulos del 14 al 17, del Evangelio de San Juan, porque en estos capítulos del 14 al 17 del Evangelio de San Juan tenemos una comunión, encontramos una comunión más profunda con Jesús. Por eso algunos le llaman a estos capítulos el lugar santísimo de la Biblia. Lean los capítulos del 14 al 17. Oiga, es una maravilla. No quieres despegarte de ellos por lo que estos encierran, por el mensaje que está en ellos. Un Jesús dirigiéndose al Padre. Un Jesús que en el capítulo 14 inicia su discurso o su diálogo con estas palabras: en la casa de mi Padre hay moradas para cada uno de ustedes. Oigan, léanlo. Estos 3 capítulos son, repito, lo que se conoce o algunos lo llaman como el lugar santísimo de la Biblia, el santo de los santos. Es increíble que un evangelio con tanta profundidad sea cierto, que
es el más conveniente para acudir cuando empiezas a leer la Biblia, porque es a la vez sencillo, pero también muy profundo. Entonces, los teólogos se maravillan con este evangelio, y es una invitación que quiero hacerles a todos ustedes. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, 80 veces aparece la palabra amor, 80 veces, 25 veces la palabra verdad, conjugación con la palabra verdad, 26 veces la palabra vida, 100 veces el verbo creer, 100 veces el verbo creer, 18 veces gloria. En Juan casi todo es 7, casi todo es 7. Por ejemplo, hay siete ocasiones en que Juan menciona yo soy. Hace un momento en misa, en el canto de comunión, escuchamos el canto que dice yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Bueno, pues en el capítulo 6, versículo 51 del Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. 7 veces dice esta frase yo soy. Ustedes saben que es el nombre que Yahvé le da a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Él le dice, diles yo soy, Yahweh. Repito, capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si pueden, anótenlo, un lápiz y un papelito. Capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículos del 7 al 9, yo soy la puerta de las ovejas. Oigan, la puerta de la salvación. Capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. No sé si me brinqué el 11:25, si lo hice, discúlpenme, no estoy seguro, pero 11:25 es yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerdan el pasaje de Lázaro? En el momento en que él lo resucita. 7 veces usa la frase yo soy. Es maravilloso. Quisiéramos tener más tiempo para compartir parte de todo lo que encierra este evangelio. Señor Guillermo. Pues mire, señor Rogelio, ahorita que nos compartió unas palabras que me gustaron mucho, que Dios nos llama a través de su palabra. Entonces, así como nos dice, en tu corazón es el lugar donde tiene que estar preparado para recibir esa palabra, porque así como ahorita escuché estas palabras, el Señor nos llama por medio de su palabra. Y fíjate, así como aquí está el corazón que pronunció usted ahorita, señor Rogelio, en Ezequiel capítulo 3, versículo 10, fíjense lo que les dice, hijo de hombre, recibe en tu corazón, escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Y aquí, como ahorita nos compartía, que por medio de la palabra, Jesús quiere estar en tu corazón. Y somos hijos de Dios, hijo de hombre, y nos está dando esta enseñanza. Recibe en tu corazón. Es en tu corazón donde debes de recibir la palabra de Dios. Y dice, escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Pues ojalá que hoy escuchen todas las palabras que les estamos compartiendo ahorita el señor Rogelio con este bonito mensaje, y aparte, como les decía, de la palabra que ha pronunciado mucho Jesús, y yo la he escuchado en uno de los pasajes, no recuerdo que dice, yo soy el que soy, y queda bien clarito. Entonces, ábranle su corazón a Jesús. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que de ese 90%, más bien de ese 10% que sí tiene Juan de los sinópticos, porque el 90% casi no es exclusivo de Juan, hay tres milagros o 3 señales, como lo llama Juan, porque él no utiliza la palabra milagros,
que también están narrados en los sinópticos, es la curación del hijo del funcionario, la multiplicación de los panes y el caminar sobre las aguas. La curación del hijo del funcionario está en el capítulo 4, versículos del 46 al 54. La multiplicación de los panes está en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y caminar sobre las aguas está enseguidita luego 6, 16 al 21. Entonces, no quiero perder la oportunidad para decir esto. Miren, frecuentemente nosotros encontramos personas y a veces nosotros cometemos este error que voy a compartir con ustedes. Estamos a veces queriendo encontrar primero lo falso para poder descubrir lo verdadero, y es una equivocación. Debemos buscar primero estudiar y escudriñar lo verdadero. No nos importe encontrar lo falso. La morbosidad nos gana a veces y pretendemos leer escritos o libros que son falsos, pretendiendo por medio de eso encontrar el estudio o la verdad o los escritos verdaderos. Eso es un error, Estudiemos primero lo verdadero. El Evangelio de San Juan es un evangelio hermosísimo y San Juan nos hace esta invitación a que profundicemos, a que creamos, ¿no? Y nos encontramos con personas que eso están haciendo, ¿no? No leen la Biblia porque prefieren leer a veces o andan desesperados tratando de encontrar los libros apócrifos, o escuchan libros o leen libros de comentarios sobre la Biblia, pero la Biblia no la leen. ¿Tenemos tiempo, señor Guillermo? Sí, todavía tenemos 10 minutos. Ok, fíjense, 20 veces el nombre del apóstol San Juan es mencionado en los sinópticos, 20 veces, pero en su evangelio no es mencionado el nombre del apóstol San Juan. Se le identifica como el discípulo amado o aquel al que Jesús amaba. No sé si recuerden ustedes la ocasión anterior que hablábamos de que el evangelista San Lucas fue con María, con nuestra Madre Santísima, para informarse desde el nacimiento y desde más atrás, ¿recuerdan? Desde lo que fue la anunciación. Bueno, pues el evangelista San Juan se va todavía más atrás, hasta la creación del mundo, para iniciar su evangelio. Nos muestra que es Jesús la palabra que estaba con Dios, que era Dios y que estaba ante Dios. Entonces, él se fue todavía mucho más allá, al principio, ¿no? Cuando escribe su evangelio, el evangelista San Juan, hay muchas herejías, y esto es lo que él enfrenta, muchas herejías que atacaban la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que es el último en morir, Por ahí él escribió su evangelio, por ahí más de 50 años después de que nuestro Señor Jesucristo fue elevado, fue glorificado, que resucitó y que subió a los cielos. Tal vez más, porque fechan el Evangelio de San Juan por ahí en el año 95, entonces imagínense, más de 60 años después de que Jesús subió al cielo. Pero imagínense todo el tiempo que transcurrió para que Juan tuviera esta oportunidad de conocer los libros sinópticos y los escritos del apóstol San Pablo. Entonces de ahí viene esta belleza de escrito que es su evangelio, ¿verdad? Entonces, hay cosas que Juan no menciona en su evangelio y que sí mencionan los sinópticos, y ustedes van a descubrirlo. No menciona el nacimiento de Jesús, el bautismo, las tentaciones, la agonía en Getsemaní, la ascensión, no menciona parábolas, no hay liberaciones ni exorcismos en su evangelio. Todo lo sustituye por signos, por señales, porque
Hay una pregunta que no quiero perderlo por Dios, para que ustedes se la hagan y si pueden responderla, busquen, investiguen, escudriñen, para que puedan obtener esa respuesta. ¿Por qué razón el Evangelio de San Juan es diferente a los sinópticos? Voy a leer el versículo 13 del capítulo 4 del libro de los Hebreos. El capítulo 13 del versículo 4 del libro de los Hebreos. Escuchen esto, porque por eso estoy formulando esta pregunta. Fíjense que el apóstol San Juan y Pedro no tenían muchos conocimientos, y así lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Dice, versículo, ¿cuál fue el que dije? ¿Ya no se acuerda, señor Guillermo? 13, ¿verdad? No, es 13 Hechos, es de Hechos, del libro de Hechos, pero es el 4:13 del libro de Hechos, 4:13, ya lo encontré. Miren, dicen, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin instrucción y sin preparación, pero ellos sabían que habían estado con Jesús. Entonces imagínense, una persona sin instrucción y sin preparación escribe esta maravilla de evangelio. Es la providencia, es la mano de Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que el evangelista San Juan estuviera listo y preparado para escribir esta maravilla? No sabemos cómo murió, solamente la tradición nos da algunos datos, ¿verdad? Pero verdaderamente no sabemos cómo murió. Parece ser que murió en Éfeso. La tradición nos dice que murió en Éfeso, pero hay datos, por ejemplo, de Irineo de León, que fue discípulo de Policarpo, que Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, que dice que este evangelio es de el apóstol San Juan. Pero, oigan, es una maravilla. Fíjense que el prólogo tiene tres bloques. El prólogo, los primeros 18, el inicio del evangelio, los primeros 18 versículos. Primero es el verbo es Dios. El segundo bloque es el verbo se encarna. Y el tercer bloque es el verbo nos da a conocer a Dios. Y después viene de los versículos 19 al 51, que se conoce como introducción, para terminar. Vienen los testimonios de Juan, en los versículos del 19 al 39, Juan el Bautista. El testimonio de Andrés, en el versículo 41, que dice Jesús es Mesías, es el Cristo. El testimonio de Felipe, versículo 45, Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Y el testimonio de Natanael, versículo 49, Jesús es Hijo de Dios y Rey de Israel. Esta es la introducción, el testimonio de los primeros discípulos. Oigan, lean el Evangelio de San Juan, disfrútenlo, maravíllense junto con la iglesia por este escrito y por este Evangelio tan hermoso que nos ha sido entregado. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, ahorita estas palabras me gustó como dijo, estudiemos lo verdadero. Y es verdad, aquí les estamos compartiendo la palabra verdadera. Proverbios 12:19 nos dice, la palabra verdadera se instala para siempre, lo que es falso dura solo un momento. Entonces, aquí nos damos cuenta que les estamos hablando con fundamento bíblico. Eso es lo más importante, como dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hay un salmo que dice, Salmo 34, Salmo 14:7 creo, o 6, dice, las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata pura purificada 7 veces en el crisol. Entonces, tomen las Sagradas Escrituras, tomen un tiempo. Todos podemos leer la Biblia, nomás no todo la podemos entender, pero ese poquito tiempo, pídanle ayuda al Señor. En el libro de la Sabiduría 6:25 nos dice, instrúyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Entonces, podemos ponernos a estudiar. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que me encantaría a mí que la próxima ocasión, si el señor Guillermo lo permite, si Dios lo permite y el señor Guillermo lo considera bien,
la Madre Maggie, que pudiéramos hablar sobre los 7 signos o 7 señales que tiene el Evangelio de San Juan. Los voy a mencionar, pero me encantaría que pudiéramos tocarlos y poder a lo mejor introducirnos un poquito en ellos. Ya casi estamos por concluir. Miren, no voy a dar los datos en cuanto a capítulos y versículos, solamente los voy a dar los 7 signos. El agua convertida en vino en Caná, la curación del hijo del funcionario, la curación del paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro en Betania. Estos son los 7 signos. Ojalá que el Señor nos permita poder compartir un poco sobre ellos. Pues todavía un poquito le queda al señor Rogelio. Aproveche esos segundos. ¿Ah, sí? Sí podemos. Un poquito, un minuto. ¿Mande? Un minuto todavía. Un minuto, ok. Miren, nada más como un adelanto. No sé si ustedes recuerdan el relato de la curación del ciego de nacimiento, ¿verdad? Está en el capítulo 9. Así de manera muy rápida. Este ciego era especial porque no tenía los lobos, los ojos, no tenía las cuencas vacías. Entonces, imagínense ustedes, esto era extraño. Entonces, por eso le preguntan, ¿y por qué está así? Entonces, por eso agarra y hace barro y se lo pone en los ojos para formarle los ojos, porque estaba vacío. Esto es así. Ojalá que podamos poder compartir todos estos señales, señor Guillermo. Yo creo que sí, claro que sí, señor Rogelio. Nos preparamos para compartir el mensaje de Cristo y yo creo que es con mucha alegría y con mucho gusto. Así es, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente. Y recuerden, valora a quien te dedica su tiempo, te está dando algo que nunca recuperará. Y también el Salmo 4:9 que nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor. Yo soy testigo